Esta es La Hora del Necio, un espacio para la comunicación alternativa. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de La Hora del Necio desde Uruguay, doña Lorena Pinzón Vargas. Estoy remedando a Mauricio porque no estudié. Don Germán Ávila Niño. Qué frío tan hijo. Don Eduardo Tito Gómez Cerón desde Bogotá. ¡Que viva el fútbol! ¡Queremos fútbol! Y a Petro, ¿no? Y quien les habla, Mauricio Rodríguez. Vámonos de una vez a hablar de farándula, de los temas de moda. ¿Desde dónde? Desde Bogotá. Bueno. Vamos a hablar de fútbol, que es lo único que le gusta a este país, de circo. Fútbol. Ahora las noticias de la farándula nacional, internacional y de todos lados aquí en Lore el Necio. Yo soy mundial, yo soy mundial. Como mi selección. Yo soy mundial, yo soy mundial. Como Colombia. Estamos felices en Colombia y en la mitad del mundo porque por fin ha empezado el fútbol, el gran certamen continental, el gran certamen intercontinental, interglobal, interplanetario que une a todas las generaciones y a todas las humanidades posibles. Ese es el fútbol, pero también queremos hablarles de lo feliz que nos sentimos porque nos permitieron ingresar a la OCDE, al club de los países más ricos y poderosos del mundo. Bueno, aquí hay dos cosas de las que no sé un carajo. Yo me pillé la inauguración esa del mundial ese. ¿O de la OCDE? No, de la OCDE sí no baila, pero escuché también vainas. Hola, retacaños allá en Rusia, ¿no? La crisis. No, eso no hubo candela. ¡Tas! ¿Qué pasó? Están Putins, todos en Putins y no tienen eso, no tienen ambiente, no tienen sabor. ¿Cómo que no? Si cogieron un balón y lo mandaron desde un satélite y cayó por allá en un barrio subnormal de Moscú y después le quitaron el balón al chino y se lo llevaron para el estadio. O sea, ni siquiera se lo dejaron al pobre chino jugar feliz, sino que se lo quitaron y se lo llevaron para el estadio. Parece ser ni siquiera estrenaron canción, reciclaron a Robbie Williams, que me parece divino, todavía me encanta la música y todo, pero yo me acuerdo que siempre en los mundiales estrenaban una canción y que tal, me gusta, bueno, la verdad, ese enfoque me gusta, que nos dejen de estupidizar tanto, por lo menos nos llamaron a la seriedad. Sí, no, pero lo cierto fue que Giovanni Ayala parece ser que se quedó del vuelo porque no se había aplicado la inyección de la fiebre amarilla, por eso no pudo participar de la inauguración. Yo quería escuchar esa en ruso, esa que decía Yamina, guaca, pero en ruso. Oh, la libertad de sublime. Bueno, en fin, pero hoy se inauguró el fútbol, el certamen mundial más importante de la FIFA. Paradójicamente nosotros estamos en ese mundial en un grupo de países, más o menos que tampoco es que sean muy famosos en el fútbol, ¿no, don Germán? ¿Ya acabaron de decir estupideces? Todavía no, estamos empezando. Cuente. No, pero ¿qué es esta vaina? Venga, ¿de verdad ustedes? ¿De verdad? O sea... ¡Ay, Uribe! ¡Ay, perdón, no era. En este momento el país está atravesando por el momento más crítico de su historia republicana y ustedes están pensando en fútbol precisamente por lo pelotas que son. Bueno, no vamos a hablar de política, así que le pedimos más respeto en este momento. Yo sí quisiera que, a ver, si vamos a hablar de política, no, verdad que hablar de política no se puede, pero entonces hagamos una polla. Hágase rico con esta polla para, no me malinterprete, Mauricio. No. Yo estoy refiriéndome a que hagamos una apuesta. ¿Cuántos goles le va a meter el domingo la campaña de Petro a la campaña de Duque y la registraduría en coalición? Eso es ir por goleada y además en las rayitas ponen los números, ¿no, Tito? No, mire, a mí sí me da pena con usted, pero cuando Petro fue alcalde de Bogotá, Santa Fe y Millonarios fueron campeones. Santa Fe fue campeón sudamericano. Entonces... estamos haciendo fuerza porque Petro va a ser presidente y en esa misma medida vamos a ser campeones mundiales. Pero lo que nos interesa para hablar de los temas serios que propone don Germán, que estoy un poquito de acuerdo, es que precisamente en esta época, entre elecciones y fútbol, pasó de agache el hecho de que Colombia ahora hace parte de la OCDE, del club de los países más ricos y prósperos del mundo, como si nosotros tuviéramos algo de lo uno o de lo otro, o mejor, donde la riqueza nuestra tuviera que ver con nosotros. Y nadie dijo nada de la OCDE, y mucho menos de que ahora nuestros jóvenes bachilleres van a poder ir a hacer la guerra en la OTAN, ya que
al parecer, si no gana Duque, se acabó la guerra aquí. Entonces, hacemos parte además del ejército de la organización del Tratado del Atlántico Norte para poder ir a matar palestinos o luxemburgueses o búlgaros o turcos el día que se decidan levantar contra sus países, porque nuestro pueblecito está encantado entre la guerra y el fútbol, entre el circo y la violencia. Bueno, no me quería devolver tanto, pero si el Tolima pudo. O sea, ahorita que Tito está diciendo, ay, Millonarios y Santa Fe. No, el Tolima fue campeón. Pero frente al tema de la OCDE, a mí hay una cosa que me inquieta, porque supuestamente, bueno, nadie dice nada, pero para poder ingresar a la OCDE, hasta donde tengo entendido, Colombia tenía que cumplir ciertos requisitos. Uno de los que saltaron por el cumplimiento de esos requisitos fueron las personas de los bares y de los establecimientos de comercio que utilizan televisores, porque les empezaron a querer cobrar un impuesto adicional al de Saico. Yo quiero saber, no entiendo, ¿qué tienen que ver los bares con la OCDE? Muy buena. Que si Colombia va a poder mandar soldados al Atlántico Norte, significa que los va a mandar a la Guajira. Más o menos también. Pero mire, varias de las recomendaciones que le pusieron a Colombia, eso que llamamos recomendaciones, ¿no? En la diplomacia internacional, que Colombia tenía que cumplir para parecer un país rico. Primero que todo, aumentar la tasa tributaria de los colombianos. Es decir, según la OCDE, los colombianos pagamos muy pocos impuestos, a pesar de que es uno de los países que más pagan impuestos en América Latina. Se calcula que en Colombia, de las ganancias de un trabajador promedio, paga más o menos sin impuestos el 39%. Es decir, que lo que gana realmente el 39% lo devuelve al Estado por la vía de impuestos directos o indirectos. Lo que ha dicho la OCDE es que eso es muy poquito, que Colombia tiene que acercarse más o menos al 50% en devolución en impuestos. ¿Eso qué quiere decir? Que la canasta familiar va a subir vía IVA. Ustedes recordarán que hace unos años, precisamente siguiendo las recomendaciones de la OCDE, el IVA pasó del 16 al 19. Segundo, ha dicho la OCDE que la gente en Colombia se pensiona muy joven. No sé si ustedes recuerdan por allá el candidato de Uribe, uno de los candidatos de Uribe, Sergio Fajardo, que dijo rapidito en la campaña que había que subir la edad de pensión. Pues bien, al entrar a la OCDE, Colombia queda obligada a tener que replantearse la edad de pensiones de hombres y mujeres, y no solo eso, sino que la OCDE le dice, usted no puede tener un fondo público de pensiones, debe privatizar el fondo público de pensiones. Entonces eso quiere decir que también van a acabar con Colpensiones. Tercero, la OCDE le dice, usted tiene unos salarios muy altos, tiene que reducir los salarios. Para reducir los salarios en Colombia, pues hay que acabar con los sindicatos, que son los que piden plata. Entonces usted, en vez de tener grandes empresas tienen que tener pequeñas unidades productivas, es decir, pequeñas pymes o mipymes. O sea que los trabajadores van a dejar de ser trabajadores y se van a convertir en proveedores de servicios o en pequeños empresarios, como ha venido pasando también en los últimos años. Eso es otro golpe a los derechos del trabajo, y sin decir pues que Colombia queda obligada a poner a su servicio pues las fuentes y recursos que tenemos, que es carbón, petróleo, níquel, coltan, oro, como si ya no estuviéramos mamados de la minería. Eso es más o menos lo que nos pide la OCDE ahora que estamos adentro. ¿Y los televisores? Y por supuesto los televisores tienen que ver con aumentar la tasa tributaria de los colombianos en los diferentes servicios. Claro, pero entonces no le ponen el impuesto a las gaseosas que las elaboran en una fábrica de un magnate, en las empresas de los grandes magnates colombianos, pero sí le quieren poner el impuesto a la rocola de la señora de la esquina, que no tiene así como mucha solvencia económica, ¿cierto? Es decir, ¿a dónde se va a aumentar la tasa tributaria? En los estratos más bajos, 1 y 2, y en el estrato 3. Los estratos más altos de la sociedad les van a seguir reduciendo impuestos, con la famosa teoría de que cuando produzcan algún puesto de trabajo, entonces les reducen impuestos. Entonces, la manera de los ricos protegerse de lo que va a ser el debacle económico producido por la OCDE. Y además se protegen ¿de qué manera? Educando a los obreros para que no dejen de serlo, ¿no? Porque yo leí un documento que me mandaron para estudiar y se supone que la idea es fortalecer el SENA. O sea, perdónenme, yo no tengo ninguna discusión con la educación técnica, y el que se quiera dedicar a ser técnico me parece maravilloso que se especialice en su oficio o en su arte, es mi arte, sí. Homologarlo. Sin embargo, que la educación técnica tenga que ser la única opción a la que puede acceder el pobre, es ahí en donde a mí como que no me cuadra la buena intención de ese requisito de la OCDE. Eso es verdad, eso que acaba de decir Lorena es verdad, pero hay que sumarle una cosa, y es que no es tan cierto que se va a proteger el SENA. Lo que se va a aumentar es eso que se llama la formación técnica. Y ahora la línea de la OCDE es que la formación técnica tiene que brindarla a la misma empresa que requiere al trabajador. ¿Qué quiere decir? Que la empresa va a formar a su trabajador en unas cosas técnicas, le va a cobrar por eso, por supuesto, o sea vía trabajo, o sea que lo ponga a trabajar gratis, etcétera, etcétera.
con Credicuerpo, etcétera, y luego le va a hacer firmar una cláusula de ¿cómo se llama eso? De reserva de la información que recibe. Entonces ese trabajador formado por una empresa para ciertas labores no va a poder salir a otra empresa a utilizar ese conocimiento porque ha firmado una cláusula de reserva, una cláusula de exclusividad. De propiedad intelectual. De propiedad intelectual con respecto a ese conocimiento. Pero hermano, pensando muy bien en ese cuento que tú dices de los impuestos, eso sí es mucha falta de creatividad volver a subir los mismos impuestos y no crear nuevos impuestos. Por ejemplo, a nadie en la OCDE no le ponen impuesto, por ejemplo, a los orinales o, por ejemplo, al eucalipto que ponen los orinales. Eso podría ser una muy buena entrada y no afectaría a tanta gente. Esa podría ser una buena salida. Mire, lo que pasa es que ustedes no saben cómo es que se hacen esos negocios, hermano. Mire, a la señora de la tienda a la que le van a cobrar el impuesto de Saico y a Simpro y OCDE, o al señor que va a irse a estudiar a una empresa para trabajar mientras no le pagan, pero de todas maneras tener que buscar la plata por otro lado para llegar a la empresa. Cierto. Lo que hay que hacer es contarle que somos un país rico. Y que seguramente vamos a entrar en octavos de final. No, pero hay que contarle que que hacemos parte de los países más ricos del mundo. Lo que pasa es que si ustedes no le dicen a la empresa, si ustedes no le dicen a la gente que somos de un país rico, pues la gente se va a sentir miserable aguantando hambre. Claro. Hambre con alegría, que aguanten hambre con positivismo, con buena onda. Ahora súmele usted de verdad que además de que somos un país rico porque lo somos, porque la pobreza es un problema de estado de ánimo, como dice Germán, no es solamente un problema material, sino un tema de estado de ánimo. Súmele que vamos a durar 4 años disfrutando el hecho de haber estado en este mundial y haber, no sé, llegado quizás a cuartos de final gracias a los goles de James o alguna cosa. No. Porque James está lesionado, hermano. ¿Por culpa? ¿Así otra vez? Sí, señor, se jodió un gemelo. Yo creo que los goles van a ser del Tigre Asprilla. No, pero mire, Y los va a tapar Pepe y Guita. Pero bueno, no es coincidencia que nuestras elecciones sean cada 4 años en la misma fecha del Mundial. Cuando nosotros el 18 de diciembre, oígame pendeja, cuando nosotros el 18 de junio nos estemos limpiando las lagañas y terminando de cerveza que nos tomamos por el partido que vimos el domingo, nos vamos a dar, no sé, que vamos a estar gobernados por un marrano. Y mire usted, por ejemplo, en este grupo de Colombia es un grupo de esos que uno podría llamar de los juegos del hambre, ¿no? Unos países azotados por la violencia y por la guerra. Mire usted, nos toca contra Polonia de la guerra, Senegal que tuvo que pasar toda la violencia africana, Japón que ya conocemos lo que le hicieron en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y Colombia que está ahí saliendo de eso. Entonces todos esos paisitos son los con los que nos vamos a ir a enfrentar, a los que vamos a alimentar, con los que vamos a alimentar nuestro chauvinismo, con el que vamos a alimentar nuestra ira y nuestra pasión nacionalista, mientras el Estado colombiano garantiza meternos en la OCDE y meternos al marranito en la Casa de Nariño. Sí, señora. pero ¿cuál es el problema si los señores de Polonia también hacen parte de la potencia militar de la OTAN, la organización de países más ricos del mundo? O sea, la OCDE. Unos clubes muy selectos, hombre, como el club ese en Medellín donde no dejan entrar a Petro, pero sí dejan entrar al resto. Sí, señor. Lo dejan entrar por los zapatos, si no, no lo dejan entrar. Sí, no lo dejaron. No lo dejaron. Pero lo cierto es esto, mire, si quieren ver fútbol y quieren ver los partidos, esa vaina, pues hay que verlos, y sí, esa vaina hay que verla. Pero no se olvide, señoras y señores, ustedes que los miles de millares que escuchan este programa, si no se cambia la orientación económica y si no se detiene ese tema de la OCDE, que parece ser cada vez más difícil porque adelantaron la decisión de ingresar precisamente para evitar la amenaza que significaba el hecho de que pudiese ganar Petro, entonces adelantaron todo eso del ingreso de Colombia a la OCDE. Pero con esas condiciones, pues este país va a ser más pobre, van a haber menos derechos del trabajo, va a haber menos gente con posibilidades de estudio, va a aumentarse las privatizaciones de la poca educación que queda, incluyendo la destrucción del SENA, y vamos a tener una economía todavía más inequitativa porque nos vamos a dedicar mucho más al extractivismo. No sé que esto suena duro cuando deberíamos estar hablando de los goles de Colombia, porque Colombia es Colombia en el Mundial. Oiga, pero una pregunta, ¿y cuándo es el referéndum para aprobar la entrada a la OCDE y a la OTAN? ¿Cuándo vamos a votar eso? Eso ya pasó, eso ya el presidente dijo que somos. Bueno, píldoras así chiquitas para irnos. Hoy fue un día histórico en Argentina porque pasó un gran debate sobre el aborto legal. Fue votado con una mayoría muy estrecha, pero gracias a la movilización de un poco más de 1 millón de personas en Buenos Aires que acompañaron en vigilia durante 24 horas esas votaciones y esos debates que estuvieron muy interesantes. Un saludo de verdad sororario a la Argentina. Este mundial, también otra píldora, nos sirve para borrar
esa palabra que estuvo tan de moda en la campaña, que fue polarización. Entonces nos va a despolarizar el Mundial porque nos va a unir en fraternidad, en un solo abrazo tricolor, alrededor de un águila y que no me esperen en la casa. Sí, eso es verdad. Sobre el tema del triunfo feminista y del triunfo de las mujeres y de los hombres argentinos en el proyecto vamos a hablar despuesito, pero efectivamente aprovechamos para mandar un saludo a ese pueblo que se dio esa pela tan importante. Yo estoy muy contento porque a la OCDE no entró Rusia y sí entraron países muy potentes como Eslovenia, Estonia, Letonia y Lituania. Exacto, ese es más o menos nuestro mapa. Entonces, Aquí están. ¿Dónde es que están? Turkmenistán. Esto fue la hora del necio. Aquí les vamos a seguir contando lo bien que nos va a ir, lo mucho que nos lo van a meter en ese mundial mientras nos lo van metiendo en la OCDE. ¡Qué programa tan chimbo! Yo soy mundial, yo soy mundial. Como mi selección. Yo soy mundial, yo soy mundial. Como Colombia. ¿Algún saludito? ¿Alguien va a saludar a alguien? Oiga, sí, hay un señor que se llama Eusebio Manuel Escudero González que nos está escuchando. Qué berraquera que nos escuche a alguien, Dios mío. Así sea para hablar bien de Duque. Sí, don Cristóbal Vergel, que no se baja de la sintonía. Entonces nos vamos, esto fue la hora del necio, don Tito. Por ejemplo, don Manuel Romero Ochoa dijo que con el advenimiento de la Colombia humana y de la Colombia decente hubo una cosa muy importante, un avance democrático tremendamente importante en Colombia, porque nunca en una campaña de izquierda se habían visto mujeres bonitas. Ya, que monta piró. Ay, Dios mío. Es lo que está diciendo el man. Pero es más o menos entendible donde en un país donde hay un candidato intentando poner propuestas, dando discursos, intentando explicar un modelo de país, mientras el otro juega tejo, harta chicha, baila reggaetón. En este circo, lo único que faltaba era fútbol y ya lo tenemos. De todas maneras, no olviden el domingo 17 de junio salir a votar por Petro y por Ángela María Robledo. No vayan a votar la puta cédula o emborracharse por ahí viendo algún partido marica y nos perdemos de esos boticos. Sí, Petro. Ahora, si usted es duquista, lo invitamos a ver el Mundial, a tomarse una cerveza nacional, a descansar, a comerse una carnecita el domingo, a pasarla en familia. Es un día para hacer hogar, recuérdelo. Solo si usted es duquista. Pero sí, no, ese Duque es bien gallina, ¿no? Le corrió al debate presidencial, ¿no? Cobarde. Sí. Prudente, muy prudente. Se cagó. Ese Duque se cagó. Don Álvaro Bermúdez, muchísimas gracias por escucharnos. Cuando usted habla de pelo de burra y dice que Robledo está refiriéndose a Ángela María o a Jorge Enrique. Por favor, no, a Jorge Enrique, por supuesto. A Jorge Enrique. Bueno, yo pregunto. Pelo de burra. Bueno, ya, chao. Chao, nos fuimos. Esto fue la hora del necio. Pelo de burra, comicio. Y después de hablar tanta... se acabó esto. Se acabó la hora del necio.